África del Norte, junio de 1942. El aire sobre el desierto tenía una peculiaridad al amanecer. No del todo fresco, ni abrasador todavía, pero cargado de anticipación. El cabo James Harley apretó la mejilla contra el cálido metal de su fusil Enfield, entrecerrando los ojos en la penumbra hacia una extensión de arena que parecía bastante inocente. Tras él, el puesto de observación avanzado del octavo ejército británico se alzaba enclavado entre dos afloramientos rocosos, una colección de posiciones de sacos terreros y redes de camuflaje que se habían convertido en su mundo durante los últimos 11 días. En algún lugar, más allá de las dunas que se extendían como olas congeladas hacia el horizonte, unidades de reconocimiento alemanas sondeaban las líneas aliadas, buscando puntos débiles antes de la siguiente ofensiva de Rommel. Harley sabía que se aproximaban. Podía sentirlo en la quietud que precedía a cada avance enemigo, ese instante de insomnio en el que el desierto mismo parecía contener su aire. Pero Harley no observaba las dunas en sí, observaba la arena entre ellas, en concreto las zonas bajas donde la humedad de la condensación de la noche anterior aún oscurecía el suelo. Era un hábito que había desarrollado durante semanas de observación, fruto a partes iguales del aburrimiento y la curiosidad. Criado en Cornualles, había pasado incontables horas en las playas cercanas a la casa de campo de su familia, observando cómo la marea baja dejaba dibujos en la arena mojada, como incluso la más mínima perturbación, el movimiento de un cangrejo, el aterrizaje de una gaviota, creaba ondulaciones y depresiones reveladoras. Aquí, en el norte de África, el principio era el mismo, solo que las apuestas eran mucho más altas. 3 mañanas antes, Harley había notado algo extraño. Justo después del amanecer, cuando la superficie del desierto aún conservaba rastros de la humedad nocturna, había avistado leves irregularidades en la arena húmeda a unos 400 metros de su posición. No eran huellas evidentes, nada tan claro como pisadas, sino sutiles irregularidades, ligeras depresiones, patrones lineales que no coincidían con la forma natural del viento. Observó con sus binoculares cómo estos patrones se extendían lentamente, moviéndose de una manera que sugería algo bajo el suelo, algo que se mantenía deliberadamente bajo la cresta de las dunas. Exploradores enemigos, se dio cuenta, arrastrándose, aprovechando la luz del amanecer y la ondulación natural del terreno para acercarse lo suficiente para el reconocimiento antes de retirarse a informar sobre las posiciones aliadas. Harley informó de inmediato de su observación al teniente Morrison, un oficial de manual que había llegado del Cairo apenas 6 semanas antes, aún con la rigidez de la academia y la seguridad de no haberse equivocado nunca en clase. Morrison escuchó con la paciente condescendencia de quien sigue la teoría de un soldado raso y luego la descartó de plano. Explicó que los patrones de arena no eran información fiable. Los espejismos visuales eran comunes en entornos desérticos. Las perturbaciones que Harley observaba podían ser cualquier cosa, variaciones del viento, movimientos de animales, incluso proyecciones psicológicas por pasar demasiado tiempo en posiciones avanzadas. Lo que Morrison no dijo, pero que flotaba en el aire entre ellos, fue que los cabos no desarrollaban innovaciones tácticas. Cumplían órdenes, mantenían el equipo y se guardaban sus suposiciones para sí mismos a menos que se les preguntara específicamente. El rechazo dolió, pero Harley comprendía la jerarquía militar lo suficiente como para no insistir. En cambio, continuó con sus observaciones, anotando los patrones con la misma atención metódica que antes dedicaba al estudio de las tablas de mareas en su tierra. Las perturbaciones se observaban con mayor claridad en la hora posterior al amanecer, cuando el ángulo del sol era bajo y el gradiente de humedad más pronunciado. Siguieron rutas predecibles, utilizando las depresiones naturales entre las dunas donde se acumulaba arena húmeda, y siempre se retiraban antes de que el sol subiera lo suficiente como para eliminar la humedad reveladora, antes de que la superficie del desierto se secara hasta quedar completamente anónima. En la 4ª mañana de sus observaciones, Harley intentó un enfoque diferente. Comunicó sus preocupaciones al sargento William McKay, oriundo de Glasgow y que había combatido en el norte de África desde los primeros días de la campaña. McKay tenía el aspecto curtido de quien había sobrevivido confiando más en su instinto que en las normas, y escuchó la teoría de Harley sin desestimarla de inmediato. El sargento tomó prestados los binoculares de Harley y dedicó 20 minutos a estudiar las zonas en cuestión, con una expresión cada vez más pensativa. «Entiendo lo que dices, muchacho», admitió finalmente McKay, bajando los binoculares. «Podrían ser exploradores. Podrían no ser nada. Pero incluso si tienes razón, ¿qué propones que hagamos? No podemos pedir artillería precisamente por las olas de arena. Morrison nos acusaría ambos de malgastar munición». Ese era el quid de la cuestión.
La observación de Hartley podía ser válida, pero sin pruebas concretas, sin cuerpos ni equipo que la demostraran, seguía siendo teórica. En 1942, el ejército británico operaba con base en la evidencia y la doctrina establecida, no en corazonadas de soldados jóvenes, por muy bien razonadas que fueran. Hartley necesitaba demostrar la validez de su teoría de una manera que no pudiera descartarse ni justificarse. Necesitaba convertir la observación en acción, la teoría en resultados. La oportunidad llegó 2 días después, aunque no de la forma que Hartley hubiera elegido. Una patrulla de su posición no había regresado de una misión de reconocimiento nocturna. 3 hombres, incluido un cabo con el que Hartley había compartido raciones apenas horas antes de su partida, simplemente desaparecieron en la oscuridad del desierto. Al amanecer, sin rastro de ellos, Morrison organizó una partida de búsqueda, pero Hartley sospechó que no encontraría nada. La patrulla desaparecida probablemente se había topado con los mismos exploradores enemigos que Hartley había estado rastreando, atrapados en una emboscada sin testigos. El desierto era eficiente para ocultar tales pérdidas, engullendo la evidencia bajo su superficie cambiante. Pero la pérdida cambió algo en el ambiente de la unidad. La seguridad de Morrison flaqueó, reemplazada por la sombría conciencia de que su posición avanzada era más vulnerable de lo que sugerían las evaluaciones del personal. Los hombres se volvieron más silenciosos, más vigilantes, comprendiendo que el desierto vacío que los rodeaba no estaba vacío en absoluto. Y Hartley, al observar los patrones familiares emerger en la arena húmeda ese amanecer siguiente, tomó una decisión que validaría su teoría o pondría fin a su carrera militar. Iba a disparar. El plan de Hartley era simple en concepto, pero complejo en ejecución. Se posicionaría al amanecer, con visibilidad despejada hacia las zonas donde había observado constantemente las perturbaciones de arena. Aprovechando el bajo ángulo del sol, buscaría los patrones reveladores y, una vez seguro de la ubicación de su objetivo, dispararía al origen de la perturbación en lugar de esperar la confirmación visual del enemigo. Esto implicaba disparar a las sombras, a las insinuaciones, a las ondulaciones en la arena mojada. Todo su instinto de entrenamiento le gritaba en contra. Identificar al objetivo, confirmar su hostilidad y luego atacar. No se disparaba a ciegas a las características del terreno con la esperanza de encontrar algo. Pero Hartley había pasado suficientes mañanas observando esos patrones como para confiar en sus observaciones. Las perturbaciones se movían con demasiada cautela, seguían una trayectoria demasiado lógica y aparecían con demasiada frecuencia a la misma hora cada día. El comportamiento humano tenía ritmos y el reconocimiento enemigo no era la excepción. Los exploradores alemanes operaban según un horario, probablemente informando intervalos regulares, lo que significaba que habían adquirido confianza en su rutina. La confianza generaba previsibilidad, y la previsibilidad era una debilidad que Hartley pretendía explotar. La mañana que eligió para su intento llegó con la misma calma engañosa que todas las demás. Hartley se había posicionado antes del amanecer en el punto de observación más occidental, una ligera elevación que proporcionaba ángulos óptimos sobre las zonas bajas donde se acumulaba la humedad. Había traído munición extra, aunque esperaba no necesitarla. Si su teoría era errónea, desperdiciaría quizás 3 o 4 balas. Si era correcta, bueno, tal vez no necesitara muchas más. El sargento McKay sabía lo que Hartley planeaba. Lo había mirado fijamente, transmitiendo tanto escepticismo como cierta aprobación, la clase de bendición que conlleva la negación tácita si las cosas salían mal. El sol se asomaba por el horizonte a las 5:47, tiñendo el desierto de tonos ámbar y profundas sombras. Hartley controlaba su respiración, luchando contra la tensión de la espera, con el compromiso de seguir un curso de acción que podría demostrar su clarividencia o su insensatez. La arena húmeda se oscureció en zonas específicas, justo donde había predicho, y la condensación nocturna creó un lienzo que revelaba o ocultaba según lo que se moviera sobre ella. A las 6:03, lo vio. Una sutil depresión se formaba en la arena húmeda a unos 380 metros de su posición, moviéndose lentamente de noreste a suroeste. Luego otra, paralela a la primera, unos 20 metros a su derecha. Las líneas se extendían gradual y metódicamente, con el ritmo irregular de algo que se arrastra. El pulso de Hartley se aceleró, pero sus manos permanecieron firmes. Esto era lo que había estado esperando, la confirmación de que las perturbaciones no eran viento ni imaginación, sino algo sólido, algo humano, algo que podía ser atacado. Ajustó la posición de su rifle, calculando el ángulo según el movimiento y la profundidad de la depresión. El objetivo estaba abajo, probablemente arrastrándose sobre codos y rodillas,
con el cuerpo pegado a la arena para evitar recortarse contra el horizonte. Eso significaba apuntar más bajo de lo que sugerían los protocolos de combate estándar, compensando a posición boca abajo y la naturaleza engañosa de la superficie húmeda de la arena. Harley había pasado la noche anterior haciendo cálculos, dibujando ángulos en su cuaderno, intentando tener en cuenta cada variable. Su primer disparo atravesó el silencio del desierto a las 6:06. El disparo de Lenfield resonó en los afloramientos rocosos tras él, nítido y definitivo. A 400 metros, la arena húmeda estalló en una pequeña fuente de partículas oscuras. Durante 3 segundos no ocurrió nada. Entonces, sorprendentemente, una figura se tambaleó hacia arriba desde el punto exacto que Harley había apuntado. Un soldado alemán con camuflaje de desierto se levantó de su escondite con una mano apoyada en el hombro. El hombre se tambaleó, desorientado por la repentina herida, completamente expuesto en la arena. Harley no dudó. Su segundo disparo impactó al alemán en el pecho, derribándolo al instante. Pero Harley ya estaba cambiando su puntería hacia el segundo grupo de perturbaciones, la pista paralela que había visto 20 metros a la derecha. Este explorador, alertado por los disparos, intentaba retroceder, creando un rastro más pronunciado en la arena mojada, mientras el pánico se imponía al sigilo. Harley se adelantó ligeramente al objetivo, teniendo en cuenta el movimiento, y disparó. El tercer disparo impactó. Otra figura se levantó brevemente antes de desplomarse en la arena. Detrás de Harley se oyeron gritos desde el puesto de observación. Oyó la voz de Morrison, aguda, alarmada y confusa, exigiendo saber qué estaba pasando, quien había autorizado el fuego. Pero Harley estaba concentrado por completo en la arena mojada, en los patrones que había estudiado durante tantas mañanas, que ahora se revelaban como la inteligencia táctica que él creía que eran. Un tercer disturbio apareció más a la izquierda, avanzando más rápido. El explorador claramente intentaba retirarse. Harley siguió el avance de la depresión, calculó la posición de la figura que se arrastraba bajo la superficie de arena y disparó de nuevo. La bala dio en el blanco, y otro soldado alemán salió de su escondite, herido desorientado. Antes de que Harley pudiera disparar el tiro final, se oyó fuego de fusil desde posiciones a su izquierda. Otros soldados en el puesto de observación finalmente habían comprendido lo que estaba sucediendo y estaban atacando los objetivos que Harley había expuesto. El combate duró menos de 4 minutos. Al finalizar, 7 exploradores alemanes yacían muertos o moribundos en la arena que los había ocultado. Su ruta de aproximación, cuidadosamente planificada, se había convertido en un campo de batalla por un cabo británico que había prestado atención a las ondulaciones de la arena húmeda. Harley bajó el fusil lentamente. Sus manos temblaban ligeramente ahora que la acción había concluido. La adrenalina cedía ante el peso de lo que acababa de hacer. Había matado hombres, soldados enemigos, sí, pero hombres al fin y al cabo, basándose en patrones en la arena oscurecida por la humedad, basándose en una teoría que minutos antes había sido descartada por imposible de probar. El teniente Morrison llegó corriendo a la posición de Harley, con el rostro enrojecido por una mezcla de emociones que Harley no podía descifrar. Detrás de él venía el sargento McKay, moviéndose con más cautela, con una expresión cuidadosamente neutral que sugería que estaba calculando cómo se vería este incidente en los informes oficiales. Morrison observaba a través de sus binoculares a los exploradores alemanes caídos, agarrando el instrumento óptico con tanta fuerza que le blanqueaban los nudillos. Los cuerpos eran claramente visibles ahora a la luz del día, cada vez más intensa, siluetas oscuras contra la arena pálida, justo donde Harley había disparado. El teniente bajó los binoculares lentamente, y cuando se giró para mirar a Harley, su expresión reflejaba una complejidad que iba más allá de la simple ira o aprobación. Había vergüenza, sin duda, el escozor de haber descartado información que resultó precisa y crucial. Pero también había algo más difícil de definir, un reconocimiento reticente de que la realidad del campo de batalla no siempre se ajustaba a la doctrina de la academia. ¿Cómo? Empezó Morrison, pero se detuvo, recalibrando su enfoque. Como supo que estaban allí, Cabo disparó a la arena vacía. No pudo haberlos visto. Harley explicó sus observaciones metódicamente, detallando el reconocimiento de patrones que lo había llevado a ese momento. Describió la acumulación de humedad en las zonas bajas, las depresiones, reveladoras creadas por el movimiento reptante, la sincronización constante de los esfuerzos de reconocimiento del enemigo. Habló con cautela, consciente de que estaba justificando acciones que violaban los protocolos estándar de combate, de que había disparado su arma sin una identificación visual clara de las fuerzas hostiles. En otras circunstancias,
con diferentes resultados. Podía enfrentarse a medidas disciplinarias por disparo imprudente de su arma. Pero el resultado habló por sí solo. 7 exploradores enemigos fueron eliminados y su misión de reconocimiento terminó antes de que pudieran recabar información sobre las posiciones aliadas. Más importante aún, la acción potencialmente había evitado una emboscada mayor. Cuando un equipo de recuperación llegó a las posiciones alemanas una hora después, encontraron mapas, notas de observación y equipos de radio que indicaban que estos exploradores formaban parte de un esfuerzo coordinado para identificar puntos débiles en la línea defensiva británica. La información que habían estado recopilando habría servido de base para un ataque del tamaño de una compañía planeado para la semana siguiente. La teoría de la arena mojada de Harley había perturbado la planificación operativa enemiga de maneras que se extendieron mucho más allá del combate de esa mañana. La respuesta del sargento McKay fue más pragmática. Le dio una palmada en el hombro a Harley con la fuerza suficiente para tambalearlo ligeramente, un gesto que transmitía aprobación mediante el impacto físico. «Te dije que el chico podría estar en lo cierto», le dijo McKay a Morrison, corrigiendo convenientemente su escepticismo anterior. «Buen ojo, Harley. ¡Qué buen ojo!». Luego, más en voz baja, «Solo para Harley. La próxima vez, quizás me avises con más antelación antes de empezar un tiroteo. ¿De acuerdo? Casi derramo mi té de la mañana». Inmediatamente después del incidente, se desató una intensa actividad que alejó a Harley de su puesto de observación. Oficiales de inteligencia llegaron del cuartel general del batallón, exigiendo explicaciones detalladas de su metodología. Dibujaron sus ángulos, fotografiaron los patrones de arena húmeda que ya desaparecían a medida que el sol ascendía y lo entrevistaron con la intensidad de académicos que descubren un nuevo fenómeno. Un capitán de reconocimiento de la división escuchó la explicación de Harley e inmediatamente comenzó a calcular cómo podría aplicarse la técnica en otras partes de la línea, en otros sectores donde los exploradores alemanes habían estado operando con frustrante impunidad. La voz se extendió por la unidad con la rapidez que solo la auténtica innovación en el campo de batalla logra. Al mediodía, soldados de posiciones adyacentes visitaban el puesto de observación de Harley, deseosos de ver el famoso ángulo de tiro en arena mojada, preguntando sobre los patrones de humedad y los ángulos solares óptimos. Algunos se acercaron con genuina curiosidad, deseosos de aprender una técnica que podría salvarles la vida. Otros acudieron con escepticismo, necesitando que los convencieran de que Harley no había tenido simplemente suerte. Harley respondió a todas las preguntas con paciencia y detalle, consciente de que su credibilidad dependía de demostrar que no se trataba de casualidad, sino de una observación sistemática que se traducía en ventaja táctica. La verdadera validación de la técnica llegó 3 días después, cuando un cabo situado a 3 kilómetros al sur utilizó con éxito la metodología de Harley para detectar y eliminar a 4 exploradores alemanes que habían estado recopilando información sobre las posiciones de la artillería aliada. El cabo había asistido a una de las sesiones informativas improvisadas de Harley, había tomado notas detalladas sobre los momentos óptimos de observación y los patrones a buscar, y luego había aplicado el conocimiento cuando las condiciones se alineaban. Su éxito demostró que la observación de Harley no era una casualidad específica de un lugar, sino una técnica replicable que podía enseñarse y emplearse donde quiera que existieran las condiciones ambientales adecuadas. En una semana, las fuerzas británicas en todo el teatro de operaciones del norte de África recibieron información sobre la detección de movimiento basada en la humedad. Circularon resúmenes de inteligencia que describían la técnica, incluyendo bocetos de los patrones de arena y protocolos de combate recomendados. Los escenarios de entrenamiento incorporaron la metodología, enseñando a los soldados a reconocer las sutiles señales de movimiento enemigo en la arena mojada, el barro seco e incluso la escarcha matutina en las regiones montañosas. Lo que comenzó como la curiosidad de un cabo primero por los patrones de arena de la playa se había convertido en una doctrina establecida, una pequeña pero significativa innovación en la constante adaptación que caracterizaba la guerra en el desierto. Para Harley, el reconocimiento trajo complicaciones inesperadas. Recibió una condecoración del comandante de brigada, un reconocimiento formal a su iniciativa y capacidad de observación. Morrison, en su haber, redactó un informe detallado que atribuía plenamente la teoría de Harley y su persistencia a pesar del rechazo inicial. El teniente había aprendido algo de la experiencia, que el pensamiento innovador podía surgir desde cualquier rango, que la eficacia en combate a veces requería dejar de lado las ideas preconcebidas sobre quién estaba cualificado para desarrollar innovaciones tácticas. Pero el reconocimiento también trajo presión.
Harley se vio obligado a abandonar su rotación regular para informar a las unidades entrantes, a servir como consultor en la planificación del reconocimiento y a demostrar su técnica a los oficiales que seguían escépticos de que algo tan simple pudiera ser tan efectivo. Ya no era un simple soldado en un puesto de observación avanzado, sino el hombre que había desarrollado el ángulo de tiro en arena mojada, una etiqueta que conllevaba expectativas que no estaba seguro de poder cumplir constantemente. Los alemanes, por su parte, se adaptaron rápidamente. Las intercepciones de inteligencia revelaron confusión en las filas enemigas sobre cómo sus exploradores estaban siendo detectados y eliminados con tanta precisión. Algunos comandantes alemanes sospechaban de la nueva tecnología de vigilancia aliada, quizás detección infrarroja o sensores acústicos que podían detectar movimientos sigilosos. La verdad, que los soldados británicos simplemente observaban los patrones de humedad en la arena, parecía demasiado básica para explicar sus operaciones de reconocimiento repentinamente comprometidas. Pero en 2 semanas, los manuales tácticos alemanes se actualizaron con advertencias sobre el reconocimiento matutino durante periodos de humedad superficial, recomendando movimientos más tardíos o rutas de infiltración alternativas que evitaran zonas donde la arena húmeda pudiera revelar sus posiciones. La partida de ajedrez táctica que siguió a la innovación de Harley ejemplificó cómo la guerra evolucionó mediante la acción y la adaptación. Las unidades de reconocimiento alemanas modificaron sus horarios operativos, desplazándose más tarde por la mañana, una vez seca la arena, o realizando sus observaciones al amparo de la oscuridad utilizando ópticas a la luz de la luna y las estrellas. Sin embargo, estos ajustes generaron sus propias vulnerabilidades. Los movimientos matutinos más tardíos implicaban un mayor riesgo de detección con los métodos de observación convencionales, ya que los exploradores recortaban contra fondos más brillantes. Las operaciones nocturnas limitaban la calidad de la inteligencia que podían recopilar, lo que reducía la eficacia de sus misiones de reconocimiento. Las fuerzas británicas se adaptaron a su vez. Los puestos de observación ajustaron sus turnos de guardia para adaptarse a los cambios en los patrones enemigos, manteniendo la vigilancia durante los periodos críticos de transición cuando las tácticas alemanas cambiaban. Los equipos de artillería comenzaron a posicionar observadores avanzados específicamente para vigilar las zonas donde la acumulación de arena húmeda era más pronunciada, creando campos de tiro superpuestos que convirtieron las antiguas rutas de infiltración en trampas mortales. La innovación se extendió a través de la planificación táctica, influyendo en las decisiones a niveles muy superiores al puesto de observación original de Harley. Para agosto de 1942, a medida que la campaña evolucionaba hacia las batallas cruciales que decidirían el destino del norte de África, la técnica de arena húmeda de Harley se había convertido en una pequeña parte de un panorama de inteligencia más amplio. No fue factor decisivo en ningún enfrentamiento, pero contribuyó a las ventajas acumuladas que gradualmente inclinaron la balanza hacia las fuerzas aliadas. El reconocimiento alemán se volvió menos efectivo, su inteligencia menos oportuna y su planificación operativa basada en información cada vez más obsoleta. En la guerra, estas ventajas marginales se acumulaban con el tiempo, creando oportunidades que la brillantez táctica podía aprovechar. Para Harley, la experiencia cambió radicalmente su relación con el servicio militar. Descubrió que la guerra recompensaba la observación y el análisis tanto como el coraje y la agresividad, que el soldado reflexivo podía contribuir tanto como el heroico. Su experiencia, las horas dedicadas a observar las mareas en las playas de Cornualles, la paciencia para detectar patrones que otros pasaban por alto, se había traducido en una eficacia en el campo de batalla de maneras que ningún manual de entrenamiento podría haber previsto. Sugería que la excelencia militar podía surgir de fuentes inesperadas, que las habilidades valiosas en combate iban más allá de las virtudes marciales tradicionales. El sargento McKay, observando la evolución de Harley con la satisfacción de quien reconoció su potencial antes de que se manifestara por completo, le ofreció un consejo directo, como era habitual en él, una noche mientras compartían un cigarrillo detrás del puesto de observación. «Tienes una mente para este trabajo, muchacho», dijo McKay, exhalando humo al aire cada vez más oscuro del desierto. «No solo el disparo, sino la reflexión previa al disparo. Eso es lo que marca la diferencia entre los soldados que sobreviven y los soldados que sobresalen. Sigue desarrollando eso y llegarás lejos. Suponiendo que la guerra no nos mate a todos primero, lo cual sigue siendo una posibilidad real». El comentario captó algo esencial de la innovación de Harley. No se trataba de una puntería superior ni de un coraje físico, aunque ambos influyeran. Se trataba de la dimensión cognitiva de la guerra, la capacidad de observar patrones, construir teorías y comprobar hipótesis en condiciones donde el fracaso podía ser fatal.
Harley había aplicado esencialmente la metodología científica a los problemas tácticos, considerando el desierto como un laboratorio donde la observación minuciosa revelaba patrones explotables en el comportamiento enemigo. Ese enfoque, sistemático, analítico y basado en la evidencia, representaba un tipo particular de pensamiento militar que el campo de batalla moderno recompensaba cada vez más. A finales de agosto, mientras el octavo ejército de Montgomery se preparaba para las operaciones que culminarían en la segunda batalla del Alamein, Harley recibió órdenes de transferirlo a inteligencia divisional. Su nueva asignación implicaría analizar los patrones enemigos en áreas más amplias, desarrollar materiales de entrenamiento para la detección mediante reconocimiento y asesorar sobre innovaciones tácticas que pudieran proporcionar ventajas marginales en la próxima ofensiva. Fue un ascenso significativo para un cabo segundo, un reconocimiento de que sus contribuciones se extendían más allá del servicio en primera línea. El traslado significó abandonar el puesto de observación que se había convertido en territorio familiar, dejando al sargento McK y a los soldados con quienes había servido durante meses. Encontraba consuelo en las rutinas habituales de las posiciones avanzadas, en la simplicidad de vigilar un sector definido y enfrentarse a amenazas identificables. El trabajo de inteligencia sería diferente, más abstracto, más alejado de la acción inmediata, requiriendo habilidades diferentes y ofreciendo desafíos diferentes. Harley lo abordó con la misma curiosidad metódica que había aplicado la observación de los patrones de arena húmeda, consciente de que estaba asumiendo roles que nunca imaginó al alistarse. Su última mañana en el puesto de observación avanzado llegó con el mismo amanecer ámbar que había visto docenas de veces. Harley se posicionó en su lugar habitual, observando el terreno familiar por última vez. Los patrones de arena húmeda estaban allí, sutiles y reveladores, aunque no aparecieron exploradores enemigos esa mañana. Quizás la inteligencia alemana finalmente había identificado este sector en particular como comprometido y había advertido a sus unidades de reconocimiento que se alejaran. O quizás simplemente era una mañana tranquila, una de esas pausas periódicas que caracterizaban el ritmo irregular de la guerra. El teniente Morrison encontró a Harley allí mientras el sol ascendía, disipando la humedad que posibilitaba la técnica de detección. El teniente había cambiado en los últimos meses. Su rigidez inicial se había suavizado con la experiencia en combate. Su seguridad se había atenuado al darse cuenta de que la verdad en el campo de batalla era más compleja que la doctrina de los libros de texto. Había aprendido a escuchar a sus soldados, a considerar las observaciones independientemente de su origen, a priorizar la eficacia por encima del protocolo. La innovación de Harley le había enseñado esa lección, aunque Morrison nunca lo admitiría tan abiertamente. «Hiciste un buen trabajo, cabo primero», dijo Morrison. La formalidad del rango, de alguna manera, hacía que el cumplido fuera más significativo. «Salvaste vidas, cambiaste nuestra forma de abordar la detección de reconocimiento. No es poca cosa». Hizo una pausa, buscando palabras que no le salían de forma natural. «Debería haberte escuchado cuando me lo dijiste. Es culpa mía. Pero insististe, y tenías razón. Recuerda que, cuando trabajas con inteligencia, a veces la respuesta correcta surge de direcciones inesperadas. La clave está en estar abierto a ello». Fue lo más cercano a una disculpa que la personalidad de Morrison permitía, y Harley lo reconoció como tal. Asintió en señal de reconocimiento, sin necesidad de una contrición más elaborada. El resultado había validado a todos los involucrados, había demostrado que incluso los errores iniciales podían superarse mediante la adaptación y el aprendizaje. El trabajo de Harley en inteligencia divisional durante el otoño de 1942 amplió su técnica de observación de arena húmeda a una doctrina de reconocimiento más amplia. Trabajando junto a oficiales de inteligencia de carrera y analistas académicos destacados en el servicio militar, ayudó a desarrollar directrices integrales para la detección del enemigo basada en el entorno. La metodología se extendió más allá de los patrones de humedad para incluir las huellas de polvo, las diferencias térmicas visibles al amanecer y al anochecer, e incluso el comportamiento de la fauna local que pudiera indicar presencia humana. Lo que comenzó como la observación individual de las ondulaciones de la arena húmeda se convirtió en un enfoque sistemático para interpretar el paisaje desértico con fines de inteligencia táctica. La segunda batalla del Alamein, que comenzó a finales de octubre de 1942, representó la prueba definitiva de estas innovaciones acumuladas. Las fuerzas británicas, ahora bajo el metódico mando de Montgomery, emplearon las técnicas de detección de Harley como parte de un enfoque integral de inteligencia que les proporcionó un conocimiento sin precedentes de las posiciones y movimientos alemanes. Las unidades de reconocimiento,
Entrenadas en la observación de patrones de humedad, identificaron las posiciones avanzadas enemigas con notable precisión, lo que permitió a la artillería atacarlas con eficacia. La pequeña ventaja que Harley había descubierto meses antes se sumó a docenas de otras mejoras tácticas, contribuyendo a la decisiva victoria aliada que marcó el inicio del colapso del eje en el norte de África. Harley nunca se atribuyó la victoria mayor, pues comprendía que su contribución era solo un hilo en un complejo entramado de operaciones militares. Sin embargo, los informes de inteligencia de la batalla destacaron la eficacia de los métodos de detección ambiental, mencionando específicamente cómo la identificación temprana del reconocimiento enemigo había impedido a las fuerzas alemanas evaluar con precisión la fuerza aliada antes del inicio de la ofensiva. Esa ceguera de inteligencia, la incapacidad de realizar un reconocimiento efectivo debido a las rutas de infiltración comprometidas, había obligado a Rommel a tomar decisiones operativas basadas en información incompleta, decisiones que resultaron catastróficamente erróneas cuando comenzó el asalto de Montgomery. Tras el Alamein, a medida que la campaña del norte de África se acercaba a su fin, Harley se encontró en la extraña situación de ser semifamoso en los círculos de inteligencia militar, mientras se permanecía prácticamente anónimo para el ejército en general. Los oficiales que trabajaban en reconocimiento conocían su nombre y su historia, usaban su técnica como ejemplo de enseñanza y citaban su innovación al defender la importancia de la formación en concienciación ambiental. Pero para el soldado promedio, las tropas de infantería y blindados que habían combatido en carne propia, Harley era un desconocido. Solo otro analista de inteligencia cuyo trabajo se desarrollaba tras las líneas, invisible salvo en la calidad de la inteligencia que llegaba a las unidades de combate. Había algo apropiado en ese anonimato. Harley nunca había buscado reconocimiento. Había desarrollado su técnica de observación por curiosidad y necesidad, más que por ambición. El hecho de que hubiera demostrado su eficacia, de que hubiera salvado vidas y contribuido al éxito táctico, era suficiente satisfacción. Comprendía que la innovación militar rara vez venía acompañada de la aclamación pública, que las contribuciones más significativas a menudo pasaban desapercibidas, salvo para quienes estaban entrenados para reconocerlas. El ángulo de tiro en arena mojada nunca inspiraría titulares de prensa ni narrativas heroicas, pero perduraría en los manuales de entrenamiento y la doctrina táctica, una pequeña adición permanente al acervo de conocimientos que los ejércitos acumulaban a lo largo de siglos de conflicto. En diciembre de 1942, sin que el resultado de la guerra en el norte de África ya estuviera en duda, Harley recibió el ascenso a sargento y la orden de regresar a Gran Bretaña. Su experiencia en combate y sus conocimientos de inteligencia eran necesarios para entrenar a las fuerzas que se estaban reuniendo para la eventual invasión de la Europa ocupada. Esto significaba abandonar el desierto que se había convertido en su crisol, el paisaje donde se había transformado de un recluta inseguro en un soldado cuyas observaciones tenían importancia táctica. Había llegado al norte de África imaginando la guerra como algo heroico y sencillo, pero descubrió que era compleja, técnica y, a menudo, se ganaba mediante la acumulación de pequeñas ventajas en lugar de avances drásticos. Su último acto antes de partir fue escribir un manual completo sobre técnicas de reconocimiento ambiental, una guía práctica que condensaba meses de observación en una metodología didáctica. El documento abarcaba las condiciones óptimas para diversos métodos de detección, patrones comunes a tener en cuenta y protocolos de intervención que equilibraban la explotación agresiva de la inteligencia con la cautela táctica. Se convirtió en material de entrenamiento estándar para las unidades de reconocimiento británicas y posteriormente fue adaptado por las fuerzas aliadas cuando las operaciones integradas requerían una doctrina compartida. Décadas después de la guerra, los historiadores militares que estudiaban la innovación táctica citarían el manual de Harley como ejemplo de cómo los soldados individuales podían influir en la doctrina mediante la observación sistemática y la documentación clara. Pero en el barco de transporte que lo sacó del norte de África en enero de 1943, Harley no pensaba en el legado histórico ni en la doctrina táctica. Se quedó de pie junto a la barandilla observando cómo la costa se alejaba, recordando aquella primera mañana en la que notó algo extraño en la arena mojada, cuando la curiosidad superó la cautela y decidió disparar el tiro que validaría meses de observación. Recordó el peso de su fusil, el cálculo preciso de los ángulos, el momento en que la teoría se convirtió en acción y la acción demostró que la teoría era correcta. Recordó a los 7 exploradores alemanes que murieron porque un cabo británico prestó atención a algo que todos los demás descartaron como irrelevante. La guerra creó extraños territorios morales, reflexionó Harley. Había matado a hombres que simplemente cumplían con su deber, soldados que seguían órdenes iguales a las suyas. Sin embargo, esas muertes habían evitado otras muertes, habían salvado a la patrulla británica que podría haber caído en una emboscada,
habían contribuido a una victoria que, en última instancia, acortó la guerra y salvó innumerables vidas. No había una forma satisfactoria de reconciliar estas verdades contrapuestas, ningún cálculo moral que sopesara las vidas individuales con los resultados estratégicos. Harley solo podía aceptar que había actuado basándose en la mejor información disponible, que había tomado decisiones correctas dentro de la lógica brutal de la guerra, y que las consecuencias, tanto inmediatas como lejanas, lo acompañarían independientemente de cómo las juzgara la historia. El barco viró hacia el norte, dejando a África atrás. Por delante se encontraba Gran Bretaña, los preparativos de la invasión, la continuación de una guerra que, en última instancia, consumiría 6 años y transformaría el mundo. Harley serviría durante todo ese tiempo, aplicaría las lecciones aprendidas en el norte de África a nuevos escenarios y diferentes desafíos, sobreviviría donde tantos otros no lo lograron. Pero siempre que los analistas militares le preguntaban por su contribución más significativa, siempre que los instructores de inteligencia le pedían que explicara la génesis de la doctrina de reconocimiento ambiental, regresaba a ese puesto de observación en el norte de África, a la luz de la mañana que revelaba patrones en la arena mojada, al momento en que la observación minuciosa se convertía en acción decisiva. La técnica en sí misma dejó de ser útil tácticamente. A medida que la guerra evolucionó tras la Segunda Guerra Mundial, incorporando tecnologías que hicieron obsoleta la detección basada en la humedad, el ángulo de tiro de Harley sobre arena húmeda se convirtió en una nota histórica, un curioso ejemplo de innovación de baja tecnología en un mundo militar cada vez más tecnológico. Pero el principio subyacente, que la observación cuidadosa de los detalles del entorno podía proporcionar una ventaja táctica, siguió siendo relevante en todos los conflictos posteriores. Los soldados en Vietnam observaban la vegetación alterada, las tropas en Irak estudiaban los patrones de polvo, las fuerzas de operaciones especiales en Afganistán analizaban los cambios agrícolas que indicaban la presencia enemiga. Todos, a su manera, aplicaban la misma metodología que Harley había desarrollado al observar las ondas de arena húmeda en el desierto norteafricano, prueba de que las contribuciones del soldado pensante podían resonar a través de generaciones y conflictos mucho más allá de su contexto original. James Harley sobrevivió a la guerra, regresó a Cornualles y vivió una vida tranquila que poco se parecía al drama de su servicio militar. Rara vez hablaba del ángulo de tiro en la arena mojada, de los 7 exploradores alemanes, de la mañana en que todo cambió. Pero ciertos amaneceres, paseando por las playas cercanas a su hogar de la infancia, se detenía a observar los patrones de humedad en la arena, recordando cuando tales observaciones habían marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando prestar atención a detalles que todos ignoraban lo había transformado de un soldado común en alguien cuyo nombre aparecía en manuales tácticos. La guerra le había enseñado muchas lecciones, pero la más perdurable era simple. En combate, como en la vida, la supervivencia y el éxito a menudo dependían de observar lo que otros pasaban por alto, de confiar en las observaciones incluso cuando la autoridad las desestimaba, de estar dispuesto a actuar cuando la teoría y la evidencia coincidían, incluso si hacerlo violaba las convenciones. Esa lección, aprendida en el desierto y refinada durante años de servicio, lo acompañó hasta el final. Un recordatorio de que la atención ordinaria podía tener un impacto extraordinario, de que el curso de la historia a veces dependía de algo tan simple como observar las ondas en la arena mojada.